El último proyecto de ley de reforma educacional fue despachado la semana pasada por la Cámara de Diputados. La iniciativa establece por ley la obligatoriedad de la gratuidad. Para hablar de este tema estamos con Patricia Noda, directora ejecutiva de Vertebral, que reúne al Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Bueno, preguntarles, en primer lugar, desde Vertebral, entiendo que son 19 instituciones de educación superior técnico-profesional, representan algo así como 385.000 alumnos y tienen el 44% de la matrícula de estos centros de formación. Así es. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Bueno, y saber ahora qué les parece finalmente, cómo salió este proyecto de educación superior. Se habían manifestado varias críticas en el camino, fue una tramitación extensa, pero ¿qué les parece? ¿Cómo salió finalmente a juicio de ustedes? A ver, yo creo que nosotros nos sumamos a la opinión de varios actores en el sentido de que no estamos tan contentos con el contenido del proyecto. Y yo lo desagregaría en dos etapas. Primero, la parte regulatoria. Yo creo que respecto a la regulación hay un avance en términos, por ejemplo, de una superintendencia de educación, que yo creo que era un vacío en la política pública que era necesario de cubrir. Por lo tanto, nos parece una buena iniciativa. Respecto a la Comisión Nacional de Acreditación, también creemos que habían cambios en su composición. Por ejemplo, hay que recordar que actualmente la CNA tiene solamente 2 miembros que son conocedores o expertos del mundo de la educación técnica profesional. Y ahora vamos a tener una Comisión Nacional de Acreditación relativamente paritaria, donde la mitad van a ser del mundo universitario y la mitad del mundo técnico profesional. Por lo tanto, eso nos parece un avance también en términos de avanzar, de hacer que el sistema de acreditación se vincule a la educación técnica profesional. ¿Y qué faltó? A ver, yo creo que nosotros, si vemos la parte regulatoria, como te digo, es un avance, pero si uno analiza las reformas que han hecho otros países, por ejemplo, vámonos al caso de Irlanda, que yo le he revisado en detalle, el caso de Colombia, para hacer un caso más cercano, en general estamos hablando de reformas de educación superior que tienen una visión de futuro, tienen una visión estratégica, que tienen que avanzan hacia las necesidades, por ejemplo, de los sectores productivos, de la economía del país. En este caso, esa visión de futuro, nosotros creemos que está ausente en el proyecto. Es un proyecto regulatorio que efectivamente enmienda los errores que tenía el sistema de educación superior, pero creemos que no da las condiciones para poder desarrollar la educación superior con esta mirada más de largo plazo. ¿Sienten que el proyecto se concentra más en universidades que en centros de formación técnica? Sí, mira, definitivamente nosotros hemos hecho este llamado ya desde hace 1 año y medio de que nosotros somos parte de la educación superior y lamentablemente no se entiende que en el discurso siempre la educación técnica profesional tenga un lugar privilegiado, se diga que va a ser el centro de lo que tiene que hacer Chile en los próximos años, pero a la hora de hacer normativas, de hacer legislación, lamentablemente la educación técnica no se considera. ¿Qué les parece la creación de centros de formación técnica estatales, los 15 centros de formación técnica anunciados? Mira, nosotros creemos que es necesario ampliar la educación técnica en Chile. Por lo tanto, crear centros de formación estatales nos parece una buena medida. No obstante, creemos que estos centros de formación deberían vincularse mucho más a los territorios, mucho más a las regiones, estar en regiones más extremas y, sobre todo, acogerse a la normativa actual que tiene que ver con la acreditación, que creemos que eso no está. Hoy día los centros estatales están eximidos de la acreditación. Ahora, respecto de la gratuidad, el presidente electo Sebastián Piñera ha dicho que su intención es avanzar hasta el 90% de la gratuidad en centros de formación técnica e institutos profesionales. ¿Cómo reciben ese anuncio? Yo creo que en términos de la gratuidad, todo aquel beneficio que vaya a la educación técnica es bienvenido, porque recordemos que históricamente la educación técnica profesional ha sido discriminada. Ahora, en términos de gratuidad, nosotros pensamos que hay 2 formas de ampliar la gratuidad. Una es de manera horizontal, que es cubrir a más estudiantes de los perfiles más vulnerables. Y la otra es crecer verticalmente, que es lo que se ha hecho hasta ahora, del 50% al 60%, al 70%. Nosotros lo que creemos es que más allá de avanzar hacia el sexto, octavo, noveno decil, lo que hay que hacer es cubrir hoy día a los estudiantes que pertenecen a los deciles más vulnerables y que están fuera de la gratuidad. En nuestro sector, en Vertebral, tenemos cerca de 160.000 alumnos que pertenecen al sexto decil y que lamentablemente no tienen la gratuidad pese a estar estudiando en instituciones acreditadas. Eso precisamente te quería preguntar. ¿Cuál es el perfil de estudiantes que tienen ustedes en este minuto? Más allá de que son exclusivamente 19 instituciones y hay muchas más. Pero, ¿cuál es el perfil de los estudiantes que ustedes tienen? Mira, el perfil, estamos hablando de una edad promedio de 26 años. Estamos hablando de que el 30% es su segunda carrera. No es su ingreso inmediato a la educación superior. Estamos hablando que no son chiquillos que salen del cuarto medio, sino que su entrada a la educación superior se produce 6 años, 7 años después.
estamos hablando de que el 55% trabaja y estudia. Y es por eso que la matrícula vespertina ha tenido ese crecimiento, porque en general estudian y trabajan, y para ello tienen que optar por modalidades más flexibles de educación. Y en términos de empleabilidad, cuando salen estos estudiantes al mercado, ¿cómo están esas cifras? Nosotros estamos muy contentos en términos de lo que se ha ido logrando. Hay un estudio de la OECD que compara la empleabilidad que tienen las carreras técnicas en Chile respecto a las carreras técnicas en otros países. Y en realidad el 80% de empleabilidad que tiene Chile está en el promedio de lo que es la OECD y un poquito superior. Por lo tanto, creemos que en términos de empleabilidad es algo muy positivo. En términos de ingreso, el mismo estudio de la OECD nos muestra que un estudiante, después de sacar un título de educación superior, gana 3 veces más que aquella persona que no tiene un título de educación superior, 237% adicional. Por lo tanto, nosotros creemos que en términos de ingreso, en términos de empleabilidad, ha habido una evolución bastante favorable desde la educación técnica. Tuvieron varios reparos durante la tramitación. Algunas de las quejas eran que se sintieron poco escuchados, en alguna parte de ley que tuvieron muy poco tiempo, 8 minutos o algo así, para exponer en una comisión en el Senado, y uno de los puntos en donde tenían reparos, entiendo, tenía que ver con esta idea que había de hacer un sistema de admisión único. ¿Cómo queda finalmente eso? ¿Qué les parece el resultado ya una vez despachado el proyecto? Mira, sobre el sistema de acceso, la verdad es que nosotros habíamos enfatizado en que creemos que la educación técnica profesional es una educación inclusiva, es una educación universal, y por lo tanto creemos que sistemas de acceso que tomen pruebas a los estudiantes, estamos hablando, como te había comentado anteriormente, que el estudiante salió hace 8 años de la educación media, entonces que las notas de enseñanza media tengan que ver que se ingresa o no a la educación superior, o tomar una prueba de conocimientos, creemos que no es la mejor vía un sistema de acceso. Lo que se logró en el Senado, en su tramitación, es que el sistema de acceso queda obligatorio o como requisito para las instituciones que entran a gratuidad y queda voluntario para el resto de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que eso es un avance, pero aún así pensamos que deberían ser sistemas de acceso, en este caso, totalmente diferenciados, porque nosotros tenemos 6 meses, por ejemplo, el periodo de admisión. Así que tú sabes que para la admisión a la universidad es una vez, son fechas súper precisas, entonces eso no se condice con estudiantes que están haciendo la práctica, que están trabajando. Por lo tanto, hay que ver cómo se arregla esto durante la implementación de la ley. Sobre el otro punto que tú me preguntabas respecto a si nos hemos sentido escuchados o no nos hemos sentido escuchados, lo que tú dices es efectivo. Por ejemplo, en las comisiones, en este caso en la Comisión de Educación, participaron 21 actores y por la educación técnica participamos 2. En el caso de vertebral habían 15 minutos asignados y finalmente hablamos 8 minutos. Pero esto es un reflejo, yo creo, de que todavía nos falta, y ese es el punto que me gustaría tocar, nos falta valorizar la educación técnica profesional en Chile. Acá hay una ambición por estudiar carreras universitarias, a veces se eligen carreras universitarias que son de 5 años, que son mucho más caras y que finalmente tienen o menor empleabilidad o menores ingresos versus carreras técnicas. Por lo tanto, yo creo que el país en su conjunto, líderes de opinión, el gobierno, las instituciones, la opinión pública, tenemos que avanzar en esta valorización de la educación técnica. Ahora, por último, también abordar una crítica que ha aparecido desde CONFET, los estudiantes universitarios, respecto de esta posibilidad de que se amplíe la gratuidad para centros de formación técnica e institutos profesionales. Para ellos, detrás de eso, hay una intención de implementar un negocio. Estoy repitiendo lo que han dicho. ¿Qué les parece que desde las federaciones, desde los estudiantes organizados de las universidades, manifiestan este tipo de opiniones diferentes, digamos? Mira, nosotros acabamos de hacer durante el mes de noviembre y diciembre la primera encuesta a estudiantes de la educación técnica profesional. Hemos entrevistado 20.000 estudiantes, en términos de números, una encuesta que se podría llamar masiva. Y en esta encuesta le preguntamos y queremos sacar la voz de los estudiantes técnicos, porque en general, como estábamos conversando, son estudiantes que trabajan, son estudiantes que no tienen tiempo para marchar, no tienen tiempo de organizarse también en federaciones. Y ellos, cuando tú les preguntas sobre estos temas, ellos están de acuerdo con que haya gratuidad en la educación técnica, creen que esa debería ser la prioridad, creen que la educación técnica ha sido discriminada históricamente. Por lo tanto, yo creo que también depende a quién le preguntes. Nosotros tenemos, como te digo, recientemente saliendo del horno esta encuesta y muestra que nuestros estudiantes opinan lo contrario. Bien. Sin duda es un tema que da para mucho, la educación superior, también qué es lo que va a pasar en adelante con esta intención que ha manifestado el presidente electo de aumentar la gratuidad, y seguramente dará bastante que conversar y que analizar para el futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Andrea. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.